Agradecemos a nuestros amigos y amigas de Ecomuebles porque están junto a nosotros aquí en TN Contigo. Y ahora vamos a una entrevista de interés público en el ámbito internacional. Saludamos a nuestro querido Guillermo Pacheco desde Washington, D.C. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Joaquín, buenos días. Gusto saludarte desde Washington, D.C. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Aquí Daniela, un gusto tenerte aquí en TN Contigo. Hola Daniela, gusto saludarte. Oye, vamos a hablar sobre la situación internacional que involucra a chilenos en los Estados Unidos. Antes de preguntarte, Guillermo, ¿se recupera el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de su caída o no? No, bueno, se comentó aquí en Estados Unidos, evidentemente siempre estas caídas, porque no es la primera del presidente Biden, incrementan la preocupación sobre su estado de salud, que previo a estas elecciones que se están empezando a dar, ya calentando a las elecciones del año entrante, pues no dejan de preocupar al Partido Demócrata. Y en algún momento yo puse en mis redes sociales, pues no importa que se caiga el presidente, pero que no se caiga la nación. Y creo que eso es lo principal que se percibe aquí en Washington, D.C. Exacto, muy acertadas tus palabras, querido Guillermo, como siempre. Sí, por supuesto. Vamos ahora a entrar de lleno en materia, Guillermo, porque hay un alza preocupante de deportaciones de chilenos de Estados Unidos, el peor de los países con visa waiver. No sé si lo digo bien, Guillermo. Sí, visa waiver. Sí, exacto. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Está peligrando esta visa para los chilenos? Fíjate que yo no creo que esté peligrando como tal. Incluso diciembre pasado hubo como una confirmación del Departamento de Estado. Recordemos que este tipo de visa waiver, el único país de América Latina que la tiene es Chile. O sea, es un privilegio alto que tiene Chile, que forma parte 40 países nada más en el mundo que tienen este tipo de visa, que no necesitan tener una visa estampada, sino llenar un formulario que en su formulario el nombre es esta. Entonces se llena un formulario y con eso se entra. Entonces, en este momento lo que se percibe es una preocupación por lo que se manifestó en California, pero creo que por el momento no hay peligro de que se pueda perder este tipo de privilegio que tiene Chile. Perfecto. Exacto, y qué bueno aclarar eso para ahí calmar algunas preocupaciones de los chilenos que tanto les gusta viajar a los Estados Unidos. Guillermo, cuéntanos acerca de la percepción últimamente de los chilenos en Estados Unidos. Mira, yo pienso que la percepción de Chile tal vez ha bajado un poquito, pero siempre se percibe como uno de los países que en América Latina tenía más estabilidad democrática, más estabilidad económica. En el tema democrático, pues la percepción pudo haber bajado un poco respecto a los últimos temas en cuanto a esta administración actual, la manera en que se han generado algunas situaciones, el mismo hecho de los procesos constitucionales para reformar o tener una nueva constitución respecto a no hacerlo, sí hacerlo. Entonces, en el ámbito democrático pudo haber bajado esa percepción. En el ámbito económico se mantiene esa percepción respecto a qué es Chile en América Latina. Chile ha marcado siempre una tendencia en muchos temas y eso no ha bajado. Se sigue teniendo esa percepción en Chile, repito, únicamente con algún pequeño bajón en esa percepción democrática, esa percepción que siempre se tenía de una muy buena estabilidad política. Guillermo, vamos a ir detrás de esto, de por qué finalmente están existiendo estas deportaciones con la visa waiver. ¿Qué tan real es la información de que la cadena Fox habló sobre bandas de delincuentes chilenas en Estados Unidos? Sí, mira, yo pienso que el tema de la preocupación vino desde California, donde un fiscal de apellido Spitzer hizo ese llamado y que fue repercutido por algunos medios de comunicación
porque hubo 3 personas con nacionalidad chilena que fueron detenidos y se empezó a hacer un seguimiento respecto a posibilidades de que en otros crímenes, en otros asaltos, pudieran estar involucrados chilenos que, aprovechando este proceso de las visa waiver, podían entrar y salir, y entonces se hace ese llamado. El 17 de mayo último fue ese proceso que inició el fiscal Spitzer. Entonces se genera este proceso en algunos medios de comunicación, en algunos con más énfasis, pero sí, el tema está en la mesa. La misma embajadora de los Estados Unidos en Chile hizo una declaración, según pude leer, respecto a decir, sí, el caso está, pero también no hay preocupación respecto al impacto que pueda tener en este proceso que tiene Estados Unidos con Chile en el caso de las visas waiver, pero el tema sí está de estos criminales, por decirlo así, que fueron detenidos en California. Guillermo, coméntanos acerca de por qué una persona puede ser deportada desde los Estados Unidos. Mira, lo principal se da en dos casos. Uno es que las personas entren de manera ilegal, como se da en las fronteras, y que al ser detenido pueda ser deportado. El otro es cuando tú entras con una visa y en el momento de entrar en el puesto de inmigración te dicen, aunque la visa sea por 10 años, en el puesto de inmigración terrestre, marítimo o aéreo te dicen puede estar 90 días, 6 meses, y que tú te pases en ese tiempo, y es lo que específicamente en el caso de los chilenos que han sido deportados, es porque la visa waiver que se tiene acceso por parte de Chile solo les da 90 días sin tener una visa específica. Entonces el problema ha sido que los chilenos que han sido detenidos y deportados es porque han rebasado los 90 días y no han tenido una visa que los ampare. O sea, si algún chileno viene con la visa waiver, no puede estar más de 90 días, y si quiere estar más de 90 días ya estando aquí, tiene que ir al Departamento de Estado, o si tiene pensado estar más de 90 días, tiene que venir con una visa que la obtenga. Entonces, por eso es que se generan procesos de deportación. Guillermo, ¿tienes los datos de cuál es el porcentaje, cuál es la cantidad de personas chilenas que ya han sido deportadas? No, en este momento directamente no lo tengo a mano. Ya. Perfecto. Sí, creo que aquí estoy justamente viendo una noticia sobre esto que ya lo publicaron aquí varios medios nacionales, querido Guillermo, que habla de que en el año 2022 la cifra de chilenos deportados desde Estados Unidos fue de 553, es decir, un 119,4% más que el año anterior. Esa es la cifra que es bastante preocupante y lidera por mucho la lista de deportaciones entre los países que tienen el programa de visa waiver, que de hecho España, que se encuentra en el segundo lugar, tiene 4 veces menos que nuestro país. Entonces es bastante considerable, pero según lo que tú mencionas, Guillermo, esto no se debería quizás en toda su magnitud a hechos delictuales. Sí, mira, principalmente tenemos que entender que esos datos estaban antes de este proceso delictual que ahora en California este fiscal Spitzer puso en la mesa. Recordemos una cosa, que cuando empieza este tipo de visas waiver en el 2015, que fue la primera vez que chilenos pudieron entrar, solo ese año el primer dato, y que casi se ha mantenido, fue que 335,000 chilenos accedieron a Estados Unidos con la visa waiver. Si vemos, digamos, en los últimos años que se ha mantenido, imaginemos 300,000 chilenos visitando Estados Unidos con la visa waiver, que solo deporten a 540 y algo. Es un número muy bajo, muy bajo. Sí, preocupante por una cosa, es el número 1 entre los países que tienen la visa waiver. Entonces, sí preocupa porque puede ser un poco más alto que los demás países. Lo que puede ser ya preocupante a partir de esto que sucedió en California, y que puede haber una mayor investigación, es que por delitos ya criminales el índice se eleve. Entonces, por el momento me parece que es un índice bajo, sí preocupante, pero que no amenaza aún el que el proceso waiver
pueda ser ni siquiera puesto en estudio, como lo mencionó la embajadora de Estados Unidos en Chile. Perfecto. Lamentamos el actuar de los chilenos allá. Sí, estos casos de delitos obviamente se lamentan, pero como también. tú bien lo dices, Guillermo, al menos hasta ahora no estaría en riesgo la visa waiver para los chilenos, y también habrían otros motivos detrás para esta alta cantidad de deportaciones. Exacto, así es. Exacto. Bueno, por último, para ya cerrar con el tema, preguntarte si hay un riesgo efectivo de perder esta visa para Chile así ya de manera definitiva. Mira, yo pienso que de manera definitiva aún no. Este es un proceso que Estados Unidos, recordemos que en el 2019 llegó la última comisión a Chile enviada por Estados Unidos. Hay todavía un comité de enlace entre autoridades chilenas y autoridades de Estados Unidos permanente para darle a este seguimiento. Recordemos que teniendo en cuenta que son solo 40 países, siendo Chile el único país en América Latina, hay procesos porque evidentemente el hecho que tú no necesites una visa para entrar a Estados Unidos es un gran privilegio y una gran oportunidad, pero Estados Unidos siempre mantiene sistemas para poder ir regulando estas entradas, y por eso hay un comité permanente de funcionarios de Cancillería, de Interior, relacionados con funcionarios del Departamento de Estado y de Homeland Security de Estados Unidos permanentemente. Así que no creo que en forma definitiva, sino que de haber alguna preocupación de Estados Unidos, a través de ese comité se empezarían a gestionar algunas cosas para delimitar qué es lo que está sucediendo, pero repito, de manera definitiva no creo que haya en el corto plazo peligro para la visa waiver para Chile. Perfecto. Hay que aprovechar entonces. Sí, hay que aprovechar que mientras esté segura, quienes aún la pueden obtener, lo hagan. Recordemos que esto es también para negocios, turismo, pero claro, tiene un tiempo determinado que es importante obviamente siempre cumplir. Querido Guillermo, vamos a pasar a otra noticia. Un avión se estrelló cerca de Washington, D.C. tras ser perseguido por cazas F-16. 4 personas iban a bordo. Si puedes comentarnos un poco más sobre esto. Sí, mira, evidentemente generó expectativas. Nosotros veníamos con mi esposa de regreso de la iglesia y ella empezó a recibir mensajes respecto a preocupación de la gente, pero primero la preocupación fue ese sonido supersónico. Recordemos que los F-16 tienen un sonido supersónico y que en el área de, bueno, en todo Estados Unidos, pero principalmente en el área de Washington, D.C. tienen la autorización para volar. En este caso ellos detectaron, y la manera como en Washington esto se genera es que cuando hay un avión que no responde a la comunicación aeroportuaria, inmediatamente despegan. O sea, hay en una base aquí, la base Andrews en Estados Unidos, los aviones están listos para despegar las 24 horas y fue lo que sucedió. Despegaron inmediatamente, y realmente la preocupación no fue por el choque del pequeño avión, sino por ese sonido supersónico que pocas veces se ha escuchado aquí sobre Washington, D.C. Perfecto. Oye, justo donde estás tú, justo donde vives tú, querido Guillermo. Exacto, por eso fue una preocupación, sobre todo porque se pensó, en algunos lugares fue tanto el sonido que se sintió hasta estremecer las casas. Evidentemente, entre más cerca se está por ese sonido supersónico, se pensó en las redes sociales que podía ser un temblor, un terremoto, que pudo haber sido un estallido de una bomba, pero nunca se pensó en primer momento el tema de los aviones, hasta que ya se empezó a saber la noticia que eran los F-16, por el tema mismo de este avión que no respondió y que terminó, no lo derribaron, sino que solamente el avión cayó cerca de Washington, D.C. Perfecto. Claro. ¿Este avión estaba volando en un espacio restringido? No, mira, en realidad no era que estuviera volando en un espacio restringido, sino que se rompió toda comunicación con el avión. Entonces, cuando
se vuelve un atentado para la seguridad nacional el que un avión venga y que no responda en ningún momento, y hay ciertos mecanismos, evidentemente después del 9/11 esto cambió, sobre todo cerca de Washington DC, y la comunicación tiene que ser permanente de cualquier nave aérea. Entonces esta no respondió, y por eso fue inmediatamente que despegaron los F-16 y sucedió que antes de poder llegar, digamos, a disparar, la aeronave cayó. Presumiblemente esta nave ya traía problemas porque no se explica por qué dejó de comunicarse con las torres de control. Ah, perfecto. Yo te iba a preguntar justamente eso, Guillermo, si es que hubo especulaciones o comentarios sobre algún atentado, que también es un tema bastante delicado en Estados Unidos. Claro, no, fíjate que ya se pudo determinar, era una nave privada, viajaban 4 personas, un empresario que su familia estaba regresando de Tennessee, del estado de Tennessee para el norte, y iban de regreso 4 miembros de la familia, y ellos fueron los que iban en el avión y lamentablemente fallecieron al caer el avión. El avión iba... Por eso se presume problemas en el avión, porque no es que haya tenido una caída despacio, sino que por el impacto a la velocidad que iba, fallecieron 4 personas, incluyendo una menor. Ya, qué lamentable eso. Sí, bastante lamentable. Habían vías de por medio y sobre todo una menor que tenía toda una vida por delante. Exacto. Dale tú. Dale, querido Joaquín. Te quería preguntar, Guillermo, acerca del control aéreo en Estados Unidos. ¿Cuáles son las medidas? ¿Quién supervisa también este fenómeno, estas situaciones también? Mira, evidentemente está la Comisión Aeroportuaria Nacional, que es la que supervisa los vuelos comerciales, por decirlo así, y también los vuelos privados. Pero existe aquí en Estados Unidos un comando que se llama NORAD, es un mando de defensa aeroespacial de Estados Unidos. Ese mando de defensa aeroespacial, su base está en Colorado Springs, en el estado de Colorado, y ellos son los que cuidan el espacio aéreo de todos los Estados Unidos. Evidentemente, después de los atentados del 9/11, todo el protocolo cambió, y por eso la reacción que se tiene ahora de los aviones caza F-16 es inmediata, sobre todo a partir de lo que se generó, que fueron aviones comerciales. Entonces hay un protocolo que determina, como en el caso que se vivió ayer, que una aeronave privada o comercial que no responda a los llamados de una torre de control en determinados momentos, sobre todo cuando es el área de Washington DC, y hay otras áreas restringidas, digamos, pero de no tanto valor geoestratégico como lo es Washington DC. Entonces hay un protocolo muy bien establecido que lo conocen todos los pilotos privados y comerciales, para que si van a volar y van a pasar arriba o cerca de Washington DC, tengan que reaccionar a esas comunicaciones, porque es muy estricto este protocolo respecto a la comunicación que tienen que mantener los pilotos con las torres de control. Si no se genera lo que se genera ayer, o sea, ellos tienen un protocolo de despegar, de volar cerca. Ayer utilizaron también algunos luces de bengala para llamar la atención del piloto, y por eso es que se presume que había algún problema dentro de la nave, porque en ningún momento reaccionaron a esas luces de bengala o a las comunicaciones hasta que vieron que la aeronave chocó, y por eso se presume lo del desperfectos mecánicos de la aeronave, lamentablemente. Perfecto. Nuestras dudas ya más resueltas, sí. Entonces, querido Guillermo, te agradecemos por estar acá en TN contigo, y vamos a seguir atentos también a todo lo que pase con respecto a la visa waiver, que también... ya la vamos a sacar ya. Que también vamos a ver si es que estas voces que se han levantado en contra de que finalmente se termine esta visa para nuestro país tienen algún fruto, porque no sabemos si es que puede llegar a alcanzar un punto en el que no podamos adquirirla. Esperemos que no sea así, querido Guillermo. Seguro, mira, seguro siempre cuando sucede algo, y sobre todo cuando los medios de comunicación en Estados Unidos hicieron eco a las declaraciones de este fiscal de Orange County en California, es evidente que puede haber una preocupación.
pero viendo las declaraciones mismas del Departamento de Estado, de la embajadora Mehan en Santiago, me parece que no hay que preocuparse por el momento, aunque siempre las investigaciones y ese contacto diplomático, político-diplomático entre los gobiernos siempre se va a mantener. Así que muchísimas gracias a ustedes por este privilegio, Joaquín y Daniela, de poder compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga. Gracias, Guillermo, igualmente, y el Señor también te siga protegiendo y guardando junto a tu familia. Muchísimas gracias. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo. Ya estaremos por Washington, D.C. para... Ojalá, y me avisan para poderlos atender bien. Eso, gracias, muchas gracias, Guillermo. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Estábamos con nuestro querido Guillermo Pacheco, analista internacional desde Washington, D.C.